Él solo es un pobre obrero de fábrica. Gritó mi hijastra cuando aparecí en su fiesta de cumpleaños. Es el juguete viejo de mi madre, continuó. Me quedé allí callado. Pero cuando su jefe me vio, se acercó a saludarme y dijo, lo siento, jefe, espero que pueda perdonarla. Al día siguiente, me aseguré de que ella había aprendido hacía mucho tiempo que cuanto menos hablara, más me subestimaba la gente. Y eso me venía de maravilla. En mi línea de trabajo, saber lo que las personas realmente pensaban antes de ponerse su mejor máscara era a menudo más valioso que cualquier título universitario en negocios. Mi matrimonio con Laura era estable, aunque no libre de tropiezos. Ella era cálida, capaz y ferozmente leal, pero su hija Melissa nunca terminó de aceptarme. Me veía como una especie de estorbo necesario, alguien que su madre había elegido después de que el gran amor de su vida, el padre de Melissa, se marchara. Desde la primera cena familiar, me había observado con la fría evaluación de alguien que ya había decidido que no iba a aprobarme. Nunca desafié su opinión. Simplemente seguí con mi vida, apareciendo cuando era necesario, usando mis chaquetas de trabajo sencillas y hablando solo cuando me hablaban. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No es que me faltara dinero. De hecho, el dinero era una de las pocas cosas que tenía en abundancia. Pero había aprendido que la riqueza, si se mostraba demasiado, atraía a las personas equivocadas. Así que vivía con modestia. Una camioneta vieja y resistente en lugar de un sedán de lujo, un armario que podría haber pertenecido a cualquier trabajador fabril y el hábito de llevar una lonchera en vez de comer en restaurantes donde necesitabas una lupa para ver la comida del plato. Esta elección desconcertaba a Laura a veces, aunque la aceptaba. Melissa, sin embargo, lo veía como prueba de que yo estaba por debajo de ella. A lo largo de los años, había escuchado fragmentos de sus conversaciones telefónicas. La manera en que hablaba de mí con sus amigas, siempre con una leve burla en la voz, el marido de mamá. Bueno, es amable, pero no es precisamente un buen partido, lo dejaba pasar. Al fin y al cabo, no tiene sentido intentar demostrarle algo a alguien que no quiere ver. Ese sábado por la tarde, el aire estaba cálido pero no sofocante, y llevé a Laura al local que Melissa había alquilado para su cumpleaños número 32. El lugar tenía pisos pulidos, ventanales del suelo al techo y esas bombillas Edison colgadas del techo como luciérnagas atrapadas. Llevaba mi chaqueta abotonada, no por frío, sino por costumbre, por armadura. Dentro, Melissa se movía de invitado en invitado. Vestida con algo brillante y caro, su risa viajando por la sala en notas altas y ensayadas. Laura apretó mi brazo antes de ir a saludar a su hija, dejándome junto a la mesa de refrescos. Lo prefería así. Podía observar sin ser observado. La gente conversaba en pequeños grupos, copas de vino en mano, hablando de viajes de trabajo, nuevos departamentos y lo que fuera de lo que le gustaba presumir a la gente del círculo de Melissa. Mi presencia no llamaba la atención, que era justamente la idea. A los 20 minutos, los ojos de Melissa finalmente se posaron en mí. Estaba al otro lado del salón, a mitad de una historia, pero vi el destello de irritación cruzar su rostro como si acabara de ver una mancha en un mantel blanco. Se disculpó con su grupo y caminó hacia mí, sus tacones marcando el ritmo como un metrónomo. Oh, dijo, alargando la palabra con sorpresa teatral. Viniste. No esperó mi respuesta antes de volverse ligeramente hacia sus amigas, subiendo la voz lo suficiente para que la oyeran. Este es el esposo de mi mamá, por si no lo conocían. Es un obrero de fábrica. Pausa deliberada. Sonrisa, ya saben, de esos que todavía hacen cosas con las manos. No es adorable. Sus amigas rieron nerviosamente, sin saber si debían reír o mirar hacia otro lado. Yo permanecí allí, manos cruzadas frente a mí, el rostro lo más neutro posible. Él solo es un pobre obrero de fábrica. Anunció de pronto Melissa. Esta vez lo suficientemente alto para que varias mesas voltearan la cabeza. Es el juguete viejo de mi madre. La sala pareció detenerse un segundo. Luego, como si todos hubieran decidido fingir que no habían escuchado, el ruido regresó. Laura, al otro lado del salón, se quedó congelada, la risa cortada de golpe, sus ojos llenos de incredulidad y rabia. No me moví. No fruncí el ceño. Ni siquiera parpadeé de más. Dejé las palabras flotar allí hasta que Melissa, satisfecha con su pequeño espectáculo, se dio vuelta. Creía haber ganado. No sabía que acababa de mostrarme el reflejo más honesto de su carácter en años, y entonces ocurrió el momento que cambió la atmósfera entera de la noche. El jefe de Melissa entró. Un hombre de hombros anchos, cuarentón, con una sonrisa fácil. Ya lo conocía,
aunque nunca de un modo que Melissa hubiera imaginado. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en mí, y en el acto su expresión cambió a una de reconocimiento respetuoso. Caminó directamente hacia mí, pasando de largo a Melissa, y me extendió la mano. Lo siento, jefe, dijo, en un tono bajo pero perfectamente audible. Espero que pueda perdonarla. Melissa casi se atragantó con el vino. Las miradas a nuestro alrededor cambiaron, esta vez cargadas de curiosidad. Apreté su mano y asentí ligeramente. Disfruta la fiesta, dije antes de alejarme, no tenía que explicar nada. La belleza del momento era que la explicación se construiría en su mente, pieza por pieza. Durante mucho tiempo, me fui de la fiesta sin ira, pero con una satisfacción silenciosa. Casi peligrosa, no era venganza. Aún no. Era confirmación. Durante años, sospeché que el desprecio de Melissa no tenía nada que ver conmigo, sino con el hecho de que yo pareciera alguien ordinario. Ahora lo sabía con certeza. El camino a casa fue silencioso. Laura se había quedado para intentar suavizar la situación, aunque ambos sabíamos que ya era tarde. Al estacionar la camioneta y apagar el motor, me quedé un buen rato sentado en la oscuridad, recordando la expresión en el rostro de Melissa. Creía saber quién era yo, estaba a punto de descubrir que había estado equivocada toda su vida. Siempre he creído que la verdad se revela en las grietas pequeñas, no en los grandes discursos. Ese momento en que el jefe de Melissa cruzó la sala hacia mí fue una de esas grietas, una fractura en su perfecto escenario que dejó entrar la luz. Pude sentir el cambio antes de que los demás lo procesaran. Las miradas siguiéndolo, la mano de Melissa congelada a medio gesto, el vino temblando en su copa. Ya había visto ese tipo de reacción antes, cuando era más joven y entraba en una sala de juntas como nuevo accionista mayoritario. Esa mezcla de confusión y revelación. Como si el suelo se moviera bajo los pies, llegó a mí en segundos, con paso decidido. Lo siento, jefe, repitió con esa inclinación respetuosa que aparece cuando, de repente, la jerarquía importa más que la educación. La palabra jefe no fue susurrada. Se escuchó claramente sobre el murmullo de la sala. En ese instante, las palabras de Melissa, solo un pobre obrero de fábrica, quedaron suspendidas en el aire como humo sin escapatoria. Apreté su mano y respondí con calma, me alegra verte. Pude haber dicho más. Pude haber explicado exactamente quién era yo y cómo su presencia allí era resultado de decisiones que yo mismo había firmado meses antes, pero hay más poder en dejar que alguien arme su propia humillación. Los ojos de Melissa volaban de él a mí, su mente trabajando al doble de velocidad. ¿Ustedes se conocen?, preguntó, la voz filosa y quebradiza. Su jefe le lanzó una mirada breve, no del todo compasiva ni molesta, antes de responderme con calma, por supuesto. Trabajo para él. La palabra él cayó pesada. Definitiva. Melissa parpadeó varias veces, su pose pulida desmoronándose. ¿Cómo que trabajas para él?, insistió, la voz subiendo un tono. No respondí. Dejé que la pequeña sonrisa del jefe hablara por mí, me despedí con cortesía y salí hacia la puerta, dejando a Melissa de pie en un silencio que nadie quería romper. Al salir al aire fresco, sentí la satisfacción profunda de un buen cierre. Como un jaque mate que tu oponente no ve venir hasta que su rey ya está atrapado. No estaba enojado, estaba decidido. Melissa se había expuesto sin que yo moviera un dedo, y lo había hecho frente a su superior en un ambiente donde la imagen lo era todo. Ese tipo de error no solo lastima el ego, deja cicatrices. Sabía que su jefe nunca la vería igual, y la percepción, en mi experiencia, es más difícil de reparar que el rendimiento. El camino a casa fue corto, pero mi mente reproducía la escena una y otra vez. Puedo imaginarla después de que me fui, intentando explicarse. Y él escuchando con educación, pero archivando todo mentalmente. Ese es el verdadero poder, influir sin tener que levantar la voz. Ni siquiera estar presente, no tuve que decir que era dueño de la empresa manufacturera, la información ya estaba en las mentes correctas, y actuaría por sí sola. Colgué mi chaqueta ordenadamente en el armario del recibidor, me serví un vaso de agua y me senté bajo la tenue luz de la sala. Laura no volvería a casa por lo menos en una hora, y agradecí la soledad. Pensé en mi propio ascenso. Empezando en la planta de producción, aprendiendo el oficio de hombres cuyas manos llevaban manchas de aceite permanentes, cuyas espaldas se habían curvado tras años de levantar peso. Había trabajado en cada estación, aprendido cada proceso hasta conocer la operación mejor que nadie. Esa experiencia fue la base de mi éxito posterior. Pero también me dio un respeto profundo por la gente que hacía el trabajo real. Por eso, el desdén casual de Melissa hacia los trabajadores de fábrica como algo digno de burla no solo me insultó a mí. Insultó a las mismas personas que mantenían su empleo. Para cuando Laura regresó, ya había decidido mi curso de acción. Se quitó los zapatos en la entrada,
luciendo cansada y ligeramente inquieta. No fue una gran noche, admitió, sentándose a mi lado. Lamento lo que ella dijo. Estudié su rostro, la sinceridad allí, no es tu disculpa qué hacer, le dije. Ella tomó sus decisiones esta noche y tendrá que vivir con ellas. Laura dudó, como si quisiera preguntarme qué quería decir, pero lo dejó pasar. Quizás intuyó que ya había puesto algo en marcha. La verdad es que no necesitaba alzar la voz ni confrontar a Melissa directamente. El daño a su imagen ante su jefe ya estaba hecho, y el resto, bueno. El resto se manejaría por la mañana. Había construido una carrera tomando decisiones difíciles sin pestañear, y esta no sería diferente. Ella pensaba que yo era un hombre sin influencia, sin recursos. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba y que mi paciencia, aunque larga, tenía límites. El lunes por la mañana llegó con la eficiencia nítida del hábito. Me levanté a las 5. Como siempre, me duché, me vestí con mi habitual traje azul marino hecho a la medida, y desayuné sin distracciones de televisión o radio. Hay algo en una mañana silenciosa que afina la mente antes de entrar al ruido del día. Cuando salí de la casa, el cielo aún estaba en ese tono gris pálido previo al amanecer. Para cuando llegué al edificio del centro que llevaba el nombre de mi empresa en letras de acero sobre la fachada de vidrio, las calles empezaban a moverse. El guardia de seguridad en la entrada me saludó con un cálido, «Buenos días, señor Whitmore». Al pasar mi tarjeta de acceso, me recordó la ironía del momento. Melissa había pasado años menospreciándome como si fuera un simple obrero. Y sin embargo, allí estaba yo, el hombre cuyas decisiones moldeaban el futuro de miles de empleados. El ascensor hasta el último piso fue tan suave como siempre. Su leve zumbido era el único sonido. Cuando las puertas se abrieron, mi asistente Karen ya estaba en su escritorio organizando la agenda del día. «Buenos días, señor», dijo, entregándome un montón de carpetas. Recursos Humanos tiene los archivos que solicitó. Su eficiencia era uno de los motores silenciosos que mantenían mi vida en orden. Tomé las carpetas y entré en mi oficina, dejándolas sobre el escritorio de caoba pulida que daba a la línea del horizonte de la ciudad. Había una quietud particular en el aire. La clase que precede a un golpe deliberado. Abrí la primera carpeta, el expediente de empleada de Melissa. Su puesto figuraba como coordinadora de proyectos, aunque, en realidad, debía ese título más a la disposición de su jefe a tolerar su actitud que a algún mérito de desempeño. Mientras leía su historial laboral, sentí un destello de vacilación. No porque dudara de la corrección de mi decisión, sino porque sabía que desencadenaría una reacción en cadena dentro de la familia. Despedir a Melissa no era solo una decisión empresarial. Era un mensaje personal, uno que caería con fuerza en su mundo. Mi mente volvió a las lecciones de mis primeros años. El respeto no se da. Se gana. Y la manera en que una persona trata a quienes considera por debajo de ella dice más de su carácter que cómo trata a sus iguales. Melissa había fallado esa prueba de manera espectacular. Aún así, sopesé la imagen. ¿Cómo lo vería la Junta? ¿Cómo se interpretaría entre los altos directivos? Al final, decidí que proteger la cultura de la empresa valía más que evitar conversaciones incómodas en cenas familiares. Tomé el teléfono y llamé directamente a Recursos Humanos. Con efecto inmediato, dije con voz firme, «Finalicen el empleo de Melissa Carter. Firmaré la orden personalmente y quiero que su gerente sea informado antes de que ella llegue a la oficina». Hubo una breve pausa en la línea. Sin duda, la directora de Recursos Humanos conocía la conexión familiar. Pero respondió con un profesional, «Entendido, señor», y puso en marcha el proceso. Colgué y me recosté en mi silla, mirando el horizonte. El sol estaba completamente arriba ya, bañando la ciudad en una luz dorada pálida. En algún lugar, Melissa se preparaba para un día de trabajo normal, completamente ajena a que antes de media mañana estaría saliendo del edificio con una caja de cartón en lugar de una lista de tareas. Karen entró en mi oficina unos minutos después con la carta de despido impresa en papel grueso con membrete de la empresa. La leí con cuidado, no porque dudara del lenguaje, era estándar. Clínica, sin comentarios personales. Sino porque quería ver mi nombre al final, mi firma encima, la contundencia en tinta negra. Firmé despacio, deliberadamente, presionando lo suficiente para dejar una ligera hendidura en el papel. «Haz que la entreguen a Recursos Humanos de inmediato», le dije. Ella la tomó sin una palabra, con una expresión inescrutable, aunque sospechaba que sabía más del asunto de lo que dejaba ver. Esa era otra cosa de estar en mi posición. Muy poco permanecía en secreto por mucho tiempo, especialmente cuando involucraba a la familia. Una vez que la carta salió de mis manos, una extraña calma se apoderó de mí.
Volví a los asuntos del día, revisar un contrato de proveedores. Aprobar la compra de un nuevo equipo. Pero Melissa nunca estuvo lejos de mis pensamientos. Sabía que esta decisión tendría eco. Me llamaría, quizá lloraría, quizá me insultaría. Tal vez incluso intentaría recurrir a Laura, esperando que su madre pudiera persuadirme para revertirlo. Pero esta no era una decisión reversible, si permitía que se quedara después de la manera en que me había faltado el respeto abiertamente y por extensión a cada trabajador de la empresa, enviaría el mensaje equivocado a todos los que observaban. Y créeme, siempre había gente observando. A media mañana llegó la llamada. Mi teléfono vibró, su nombre iluminando la pantalla. No contesté. Aún no. Quería que sintiera el peso del momento antes de darle la cortesía de una conversación. 10 minutos después, contesté cuando llamó de nuevo. ¿Qué demonios, Rachel? Exigió, con la voz temblando entre indignación y pánico. Acabo de llegar y Recursos Humanos dice que estoy despedida. Esto tiene que ser un error. La dejé hablar, escuchando sin interrumpir hasta que se quedó sin aire. No es un error, dije finalmente. Ya no trabajas aquí. Hubo un silencio atónito en la línea, seguido por una avalancha de palabras. Acusaciones, súplicas, incluso una amenaza mal disfrazada sobre decir que yo abusaba de mi autoridad. No mordí el anzuelo, Melissa, dije. Con un tono firme pero medido. No quiero a alguien con tu comportamiento representando a esta empresa. Busca otro trabajo, y con eso, terminé la llamada, recostándome en mi silla, exhalé lentamente. El día continuaría. Se celebrarían reuniones, se firmarían acuerdos, y las líneas de producción seguirían funcionando. Pero para Melissa, este sería el día en que aprendió que el estatus, tanto en la familia como en los negocios, no es algo que puedas pisotear sin consecuencias. Volví a mi escritorio, con la pluma lista sobre el siguiente conjunto de documentos. El asunto ya estaba cerrado en mi mente. La tarde transcurrió con un ritmo extraño. Mitad en el flujo del negocio cotidiano. Mitad en la conciencia de que la vida de Melissa había sido trastocada por una decisión que tomé con un trazo de tinta. No era culpa lo que persistía. Era la certeza de que ella estaba en algún lugar hirviendo por dentro, retorciendo los hechos en una versión donde ella era la parte agraviada. Lo había visto incontables veces. Personas incapaces de conciliar las consecuencias de sus actos con la imagen que tenían de sí mismas. Y en el caso de Melissa, sabía que su autoestima era tan frágil como inflada. Vivía alimentándose de la idea de que era intocable, tanto social como profesionalmente. Hoy, esa ilusión se había resquebrajado de maneras para las que no estaba preparada. La primera llamada tras nuestra conversación llegó alrededor de las 2. Estaba en una reunión con el equipo de operaciones, discutiendo la expansión al estado vecino para el próximo trimestre. Karen deslizó su teléfono hacia mí, iluminado con el nombre de Melissa, sus labios apretándose en una línea que decía que sabía que yo no contestaría. Y no lo hice. Dejé que fuera al buzón de voz, un acto silencioso de control en una situación donde ella desesperadamente intentaba recuperarlo. Después de la reunión, revisé el mensaje. Su voz estaba cargada de algo entre ira y pánico. Rachel, por favor, ¿podemos hablar de esto? No quise decir lo que dije en la fiesta. Ya sabes cómo me pongo cuando he tomado unas copas. Necesito este trabajo. Lamento si te avergoncé. La disculpa era mecánica, transaccional, más orientada a recuperar su puesto que a reconocer un verdadero error. No le devolví la llamada de inmediato. Quería que permaneciera en la incomodidad, que entendiera que esto no era algo que pudiera deshacerse con unas palabras suaves. Alrededor de las 4, el teléfono sonó de nuevo y esta vez contesté. Melissa, dije, con la voz deliberadamente neutra. Ella lanzó una súplica atropellada, sus palabras chocándose unas con otras. Mira, sé que metí la pata, ¿de acuerdo? Solo estaba bromeando y salió mal. Por favor. No puedo perder este trabajo. Es buen dinero y he trabajado duro. La interrumpí suave pero firmemente. Melissa, esto no se trata de una broma. Se trata de respeto. No puedes humillar a las personas que crees que están por debajo de ti y luego esperar que todo vuelva a la normalidad. Trabajas en una empresa construida por personas como las que te burlaste. No puedo permitir esa actitud aquí. Su voz se agudizó de inmediato, pasando de la contrición a la acusación. Así que esto es para castigarme, para ponerme en mi lugar. Estás arruinando mi carrera por un comentario estúpido. ¿Sabes lo que va a decir la gente? Van a pensar que me despediste por drama familiar, no porque sea mala en mi trabajo. Que no lo soy. Podía escuchar el borde del miedo detrás de sus palabras. La reputación lo era todo para ella,
y perder este trabajo sería más que un simple sueldo. Sería una mancha pública. La dejé terminar antes de responder. Melissa, se te dio una oportunidad en esta empresa. Has tenido todas las ventajas y, en lugar de demostrar tu valía, demostraste tu arrogancia. Si la gente pregunta por qué ya no estás aquí, escucharán la verdad, y no seré yo quien la oculte. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, el tipo de silencio que te dice que la persona está sopesando su siguiente movimiento. Cuando volvió a hablar, su voz era más pequeña, despojada de la valentía anterior. Entonces no hay nada que pueda hacer. ¿De verdad no vas a cambiar de opinión? Cerré los ojos un momento, imaginándola ahí de pie, con el teléfono en la mano, dándose cuenta por fin de que sus palabras tenían consecuencias reales. No, Melissa, dije suavemente, pero sin dudar. Busca trabajo en otro lugar, y recuerda que esta oportunidad no es un derecho. Es algo que mantienes demostrando que la mereces. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Por un momento me quedé sentado en la quietud de mi oficina. La ciudad se extendía bajo los ventanales de piso a techo. Pensé en cuántas veces en mi propia carrera había tenido que ganarme mi lugar. No por a quien conocía, sino por lo que entregaba. A Melissa se le había dado una entrada directa a una empresa respetada, un acceso inmediato a la influencia, y lo había desperdiciado. Eso no era solo un error. Era un patrón, uno que había visto en su trato hacia el personal de servicio, los colegas junior e incluso los vecinos. La fiesta había sido simplemente la primera vez que dirigía esa arrogancia directamente hacia mí en público. Ella había dejado claro quién era cuando creía que yo no tenía poder. Para cuando reuní mis cosas para irme ese día, ya sabía que esta decisión me seguiría hasta casa. Laura querría hablar del tema. Una parte de ella querría que reconsiderara, no porque estuviera en desacuerdo conmigo, sino porque querría proteger a su hija del peso total de las consecuencias. También sabía que negarme a revertir mi decisión cambiaría la línea de falla en nuestra dinámica familiar. Pero los límites no significan nada si se doblan cada vez que encuentran resistencia. Había construido mi vida sobre el principio de que no puedes controlar lo que otros piensan, pero sí puedes controlar lo que toleras y lo que no. Hoy se trataba de lo segundo. Esa noche, Laura se sentó frente a mí en la mesa del comedor, con las manos entrelazadas alrededor de una taza de té que no había tocado. El aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas. Sabía desde el momento en que despedí a Melissa que esta conversación era inevitable. Probablemente su hija la habría llamado llorando en menos de una hora. Melissa no era el tipo de persona que se quedaba callada con sus quejas. Laura me miró con una mezcla de resignación y frustración tranquila. Me llamó llorando, dijo por fin. Dice que la avergonzaste delante de todos y luego arruinaste su carrera. Su voz no era acusatoria, pero tenía un matiz. Preocupación, tal vez, o la tensión de intentar cerrar la brecha entre su lealtad hacia mí y su amor por su hija. Dejé mi tenedor, recostándome en la silla. Yo no arruiné su carrera, Laura. Ella lo hizo sola. Yo simplemente me negué a permitir que lo hiciera aquí, suspiró, frotándose la sien como si intentara aliviar la tensión acumulada. Podrías haberlo manejado de otra forma. Hablar con ella en privado, quizá darle una advertencia en vez de esto. Entendía ese impulso. Laura había pasado toda su vida adulta suavizando bordes ásperos, evitando conflictos abiertos cuando era posible, pero también sabía que una advertencia habría sido inútil. La arrogancia de Melissa no era un estallido aislado. Era parte de su identidad, entretejida en la forma en que se movía por el mundo. Si la mantenía después de lo que dijo, expliqué, estaría diciéndole a todos en esa sala y en esta empresa que está bien tratar a la gente así. Y no lo está. No lo permitiré. No de ella, ni de nadie. Laura miró su té. Aún intacto, y por un momento pensé que seguiría discutiendo, pero guardó silencio, y la quietud entre nosotros pesó más que cualquier palabra. Al día siguiente comenzaron las llamadas. No de Melissa, sino de miembros de la familia extendida de Laura. Su hermana Bárbara fue la primera, con una voz afilada por la indignación. No sé qué pasó entre ustedes, pero despedir a tu propia hijastra. Eso es frío. Richard, la familia debe ir antes que el negocio. No me molesté en explicarle los matices. Bárbara siempre había sido rápida para defender a Melissa y lenta para reconocer sus defectos. En lugar de discutir, le dije la verdad con claridad. Bárbara, ella me faltó el respeto y, por extensión, también a esta empresa. Las acciones tienen consecuencias. Ella resopló algo sobre dejar que los sentimientos personales interfirieran con el liderazgo, y luego colgó. En cuestión de horas, la historia había cobrado vida propia. Pasó de rama en rama por la red familiar, cada versión más dramática que la anterior.
Para el miércoles, podía sentir el cambio cuando entré al edificio. Mis empleados eran profesionales. No chismorrearían abiertamente, pero las miradas me lo dijeron todo. Algunos asintieron con respeto. Otros evitaron mis ojos por completo. No era hostilidad. Era la silenciosa conciencia de que el jefe había tomado una decisión con vínculos personales. Esa conciencia tenía su propio peso. A última hora de la tarde, uno de mis gerentes senior, Paul, se detuvo en mi oficina. Por lo que vale, dijo, cerrando la puerta tras él, creo que hiciste lo correcto. La gente habla de cultura empresarial todo el tiempo, pero tú realmente la aplicaste. Eso importa. Sus palabras fueron una rara pieza de validación en una semana que se había sentido como caminar por un campo minado. Le agradecí, sabiendo que su apoyo mantendría estable al resto del equipo de liderazgo. En casa, la tensión con Laura no desapareció, pero se transformó en algo más llevadero. Ella no mencionaba a Melissa tan seguido, aunque podía ver la preocupación grabada en su rostro cuando pensaba que no la estaba mirando. El jueves por la tarde, admitió, ella tampoco me está hablando ahora. Cree que debería luchar más contigo por esto. Dejé mi vaso sobre la mesa y la miré a los ojos. No tienes que luchar conmigo, Laura. Solo tienes que entender que no puedo comprometerme en esto. Si aprende de ello, tal vez le haga bien. Era un riesgo esperar eso. Melissa no era conocida por su capacidad de introspección, pero había visto a personas cambiar cuando la vida las obligaba a enfrentarse a sí mismas. Que ella lo hiciera o no ya no estaba en mis manos. El fin de semana siguiente asistimos a una pequeña reunión familiar en casa de la prima de Laura. Se suponía que sería una barbacoa informal. Pero el ambiente cambió en cuanto entramos. Las conversaciones bajaron de volumen cuando crucé la puerta y algunos familiares me ofrecieron sonrisas tensas que no llegaban a los ojos. En un momento, escuché a Barbara decirle a otro primo, podría haberlo dejado pasar. Pero no, tenía que convertirlo en una jugada de poder. No respondí. Había aprendido hacía mucho tiempo que defenderte ante personas que ya decidieron que eres culpable es como intentar vaciar el océano con un balde. En lugar de eso, me enfoqué en quienes me saludaban con calidez. Los que entendían que responsabilizar a alguien no es crueldad. Es disciplina. Aún así, mientras conducíamos de regreso esa noche, no pude quitarme de la mente que esa grieta no iba a sanar pronto. Habían pasado 3 semanas desde que Melissa dejó la empresa y el polvo empezaba a asentarse. Al menos en la superficie, podía sentir que la tensión disminuía en la oficina. La gente había retomado sus rutinas y los murmullos iniciales sobre mi decisión se habían reducido a un leve susurro. Pero en casa, las réplicas seguían presentes. Laura había dejado de mencionar a su hija, aunque veía en sus ojos que pensaba en ella todos los días. A veces la sorprendía mirando su teléfono en silencio, tal vez esperando un mensaje que nunca llegaba. No la culpaba por eso. El amor de una madre no desaparece solo porque su hija cometa errores. Pero mi posición no había cambiado. Mi responsabilidad era proteger la integridad de mi empresa, y mis límites no estaban en negociación, ni siquiera por la familia. Una noche de viernes, sentado en mi oficina mucho después de que la mayoría del personal se hubiera ido, observé la ciudad desde la ventana. El horizonte brillaba contra la luz que se desvanecía. Cada edificio era un testimonio de decisiones tomadas por alguien que se negó a comprometer su visión. Pensé en el camino que me había llevado hasta allí. Años de trabajo que habían comenzado en el calor y estruendo del piso de fábrica. Entonces, a nadie le importaba tu apellido ni tus conexiones. Lo único que importaba era si podías hacer el trabajo y si aparecías todos los días dispuesto a trabajar. Ese fue el estándar que llevé conmigo al liderazgo. Y fue el estándar que Melissa no logró cumplir. No en habilidad, sino en carácter. Su despido no se trataba de venganza. Se trataba de preservar ese estándar para todos los que aún creían en él. Las llamadas de la familia extendida habían disminuido, pero la división que dejaron seguía allí. Algunos parientes aún me veían como el villano de esta historia, el hombre que antepuso los negocios a la sangre. No veían la ironía de que el comportamiento de Melissa había sido lo que realmente fracturó esos lazos, no mi decisión de responsabilizarla. Había aprendido a vivir con las percepciones equivocadas de los demás. No puedes controlar la historia que se cuentan sobre ti. Aún así, dolía saber que algunos nunca verían el panorama completo. Incluso la hermana de Laura, Barbara, había dejado de llamar, lo cual, siendo sincero, se sentía más como un alivio que una pérdida.
Prefería la distancia al desgaste constante de tener que justificar mis principios ante alguien determinado a no entenderlos. Una tarde, Laura entró en mi estudio y se sentó en silencio en la butaca frente a mi escritorio. No habló al principio, solo me observó mientras firmaba un conjunto de informes trimestrales. Cuando finalmente levanté la vista, dijo, «Ha encontrado otro trabajo». Había un destello de alivio en su voz, aunque atenuado por algo más. Tal vez tristeza, tal vez esperanza. Eso es bueno, respondí. Y lo decía de verdad. Me estudió un momento y luego preguntó, ¿de verdad crees que aprendió algo de todo esto? Era una pregunta justa. Pensé en los mensajes de voz llorosos de Melissa, en sus palabras afiladas cuando entendió que no cambiaría de opinión, en el silencio que siguió. Creo que aprendió que dije lo que quería decir. Si decide tomarlo como una lección o como un rencor, eso depende de ella. Con el paso de las semanas y meses, dejé de pensar en el incidente en sí y me concentré más en lo que reveló sobre Melissa, sobre mí y sobre la dinámica familiar cuando entran en juego el poder y el orgullo. La verdad es que no hay una forma fácil de equilibrar esos mundos. La familia exige paciencia. Los negocios exigen decisión. Y a veces esos dos mundos chocan. Yo había elegido la decisión, sabiendo que me costaría. Y aún así, no me arrepentía. Si algo, la experiencia solidificó mi creencia de que los límites no significan nada si no estás dispuesto a hacerlos cumplir cuando es más difícil. No tiene sentido dibujar una línea si planeas borrarla en cuanto alguien cercano la cruce. Una noche, Laura y yo asistimos a otro evento familiar, más pequeño esta vez, con menos ojos observándonos. Melissa no estaba, pero escuché su nombre mencionado de pasada por uno de los primos. El comentario no fue duro ni acusatorio. Fue neutro, casi casual. Eso, más que cualquier otra cosa, me dijo que el tiempo estaba haciendo su trabajo. Los escándalos se desvanecen, los temperamentos se enfrían y hasta las historias más dramáticas pierden filo. Al irnos, tomé la mano de Laura. Y por primera vez en meses, no sentí tensión en su agarre. Quizás no estábamos completamente sanados, pero avanzábamos. Y al final, eso era todo lo que quería, que siguiéramos adelante, incluso si no todos venían con nosotros. A la mañana siguiente, de pie en mi oficina, observé el piso de la fábrica desde la plataforma de observación. Las máquinas zumbaban en un ritmo preciso. Los trabajadores se movían con eficiencia entrenada, y el olor a metal recién cortado llenaba el aire. Ese era el latido de la empresa, y valía la pena protegerlo a cualquier costo. Melissa me había llamado un pobre trabajador de fábrica, como si fuera un insulto, pero para mí, era un símbolo de honor. Allí comencé, allí aprendí, y desde esa base construí todo lo que tenía. Esa era la verdad que ella nunca entendió, y quizá nunca entendería, pero cuando me di la vuelta y regresé a mi escritorio, no sentí amargura. Había hecho lo que creía correcto, y eso era suficiente.